Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. Estamos en un estudio más de la lección de Escuela Sabática. Hoy estudiaremos Romanos capítulo 8. Aquí Pablo hace una declaración muy interesante y muy importante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa andar conforme a la carne y qué significa andar conforme al Espíritu? ¿Por qué no hay una condenación para ellos? Acompáñanos en este estudio y síguenos también en nuestras redes sociales, en Facebook, Escuela Sabática Universitaria. Iniciamos. Gracias nuevamente por estar con nosotros en el estudio de hoy de Escuela Sabática Universitaria. Vamos a estudiar ninguna condenación, la lección número 9, básicamente Romanos 8. Qué bueno que están con nosotros y aquí se encuentran tres compañeros nuestros que van a ayudarnos en el estudio de hoy. Vamos a pedir que se presenten, iniciaremos por la derecha. Gracias, David. Mi nombre es Brian Cedillo Novelo, estudio la licenciatura en Teología y soy de Mérida, Yucatán. Muy bien, tenemos por aquí a Michelle Severe, vengo de Haití y estoy estudiando teología. Gracias, Michelle. Y por último, mi nombre es Rigoberto Ricardes, soy de Chiapas y estudio teología. Gracias. Nuevamente, muchachos, muchas gracias por acompañarnos en el estudio. Este estudio es muy interesante porque Pablo aquí va a presentarle a los romanos, que son toda una congregación de cristianos nuevos, cristianos que él no ha conocido todavía, cristianos que viven en una ciudad muy grande, y les dice que ellos no tienen que preocuparse por la ley en cierto sentido, porque no hay ninguna condenación para ellos. Pero antes de iniciar con el estudio, vamos a orar. ¿Qué te parece, Brian, si nos ayudas con la oración? Claro. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, rogamos tu presencia con nosotros y rogamos entendimiento para este estudio, que nuestras mentes puedan ser abiertas. En nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, como decíamos, Pablo le dice a los romanos que no hay ninguna condenación. Eso lo dice básicamente en el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa para Pablo, o qué significaría para los romanos también, esta expresión? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aparentemente podríamos decir que no hay culpa, no hay una consecuencia a raíz de sus actos. Aparentemente es lo que nos deja claro, pero tiene una tónica ahí que dice para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Prácticamente serían los romanos transformados por la palabra, ¿no? Digamos que cuando estamos hablando de ninguna condenación es porque había algo que los condenaba, pero que en algún momento fueron libres. ¿De qué forma? Yo creo que cuando nosotros estudiamos esta semana la lección, encontramos que la condenación venía también por el exceso de darle la importancia a la ley. Es decir, el pueblo creía que la salvación, de cierto modo, venía en una estricta obediencia a la ley. Y lo que está queriendo decir Pablo es de que, ok, es bueno que tú obedezcas la ley, pero la salvación viene más allá de obedecer la ley. Tú necesitas a alguien más, por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es decir, hay una vida cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida. Quiere decir que antes de que aceptáramos a Jesús, los que estamos aquí, también estábamos bajo una condenación. Sí, sí. ¿Qué condenación? ¿Por qué llegamos a estar condenados, básicamente? ¿Y condenados a qué o de qué? Creo que seríamos por la entrada del pecado. Ajá. Si Jesús no hubiese prometido que alguien iba a morir por nosotros, por el hombre, entonces no tendría sentido el hecho de que pensáramos de que el hecho de obedecer ciertas normas o ciertas leyes, de eso iba a depender, digamos, algo más en el hombre, porque si no hubiese habido esa promesa, yo creo que no tendría sentido vivir, porque no habría un propósito final. Okay. Digamos, en otras palabras, que cuando nosotros nacimos, como somos pecadores, ya eso lo estudiamos tiempo atrás, Pablo decía,
todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero no solamente el hecho de estar destituidos de la gloria de Dios, sino que vamos más allá, ¿no? El hecho de estar en pecado nos da una condenación porque la ley de Dios dice que tiene que ser cumplida, ¿no? Y aquel que no cumple la ley de Dios, pues la pena es la muerte, ¿no? Sí. Entonces, si la pena es la muerte, quiere decir que todos nosotros estamos bajo una condenación de muerte, todos básicamente, ¿no? ¿Qué nos diferencia a nosotros de aquellos que no han aceptado a Jesús de los que han aceptado a Jesús? Simplemente me parece a mí el hecho de que ahora quien está en nuestro lugar, no nosotros frente a la ley, por así decirlo, es Cristo. ¿Por qué Cristo sería, digamos, esa libertad para nosotros como cristianos? Pues nosotros como cristianos no debemos vivir con la carne. Con la carne. Si vivimos por el Espíritu Santo, y vamos a ser liberados. Porque la palabra ninguna es una negación fuerte en griego que significa uden, que significa uden. Y de otra manera podemos decir que no existe condenación para lo que acepta a Cristo por el Espíritu Santo. Te pregunto entonces, ¿por qué no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? Porque ya Cristo murió por nosotros. Ok, entonces la condenación, tú estabas condenado a muerte, pero Sí. quien pagó la muerte en tu lugar fue Jesús. Cristo, sí. Y por eso ahora tú no estás condenado, No. básicamente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque Él siempre ha provisto para cada uno de nosotros, no solamente al enviar a Jesús. Ellen White dice que tanto la muerte de Cristo, el ministerio de los ángeles, como la obra del Espíritu Santo en este momento en nuestras vidas, todo está planeado para nuestra salvación. Es decir, podríamos mencionarlo de otra forma. Dios vació el cielo para poder salvarnos, ¿no? Sí. ¿Qué significa estar en Cristo? Antes de poder tomar la pregunta, David, me gustaría comentar algo en base a lo que veníamos comentando anteriormente. Okay. En el versículo 2 menciona, porque la ley del Espíritu, del capítulo 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tú comentabas, ¿cómo es eso de que fuimos librados o fuimos salvados de esa muerte? Cuando estábamos repasando la lección, me imaginaba al humano, al ser humano, bajo un peso tremendo, que es el pecado, ¿no? La ley, la carne. Y entonces cuando usa la palabra librado, me imagino que fue una sustitución en la cual el humano es quitado debajo de esa carne, de ese peso, y Jesús se pone por nosotros, ¿no? Como soportando todo el peso por nosotros. Entonces, prácticamente nos da la oportunidad de accesar a algo diferente, a un descanso. Y de hecho, Isaías dice, ¿no? Él llevó sobre sí la carga de todos nosotros. 53. Jesús tomó nuestro lugar. Y es interesante que cuando nosotros estudiamos los libros de Pablo, él constantemente utiliza la frase en Cristo Jesús. Es decir, él enfatiza la importancia de estar conectado en Cristo Jesús. ¿Y por qué crees que es tan importante el hecho de estar en Cristo Jesús? ¿Por qué Cristo Jesús? Yo creo que Jesús es vida. Y estar lejos de Jesús nos lleva a la condenación principal, que es la muerte. Entonces, si queremos vida eterna, necesitamos estar conectados con Jesús. Lo que decían los apóstoles antes, en ninguno otro hay salvación, ¿no? Porque no se ha dado otro nombre, sino Cristo Jesús en quien nosotros podemos ser salvos, ¿no? Si no aceptamos a Jesús. Sí, en una sola frase podemos decir que Cristo es nuestro Salvador. Él vino para liberarnos del pecado. Ok, entonces contestemos, ¿qué significa estar en Cristo Jesús? Pues En términos prácticos, ¿qué significaría? Pues es más que nada, bueno, yo lo veo de esta forma, ¿verdad? Más que yo estar en Cristo Jesús es permitir que Él esté en mí, porque es interiorizar a Cristo Jesús. No es solo ir a un lugar a donde esté Él, sino es permitir que Él entre en mí. Ok. Entonces, para mí sería eso, que mis actos desde mi interior, bueno, los actos son externos, pero desde mi interior pueda verse ese cambio en la vida. Llámese con mis amigos, llámese en mi forma de hablar, en mi forma de pensar, en los mismos propósitos de vida, porque cuando uno está, por decirlo así, en el mundo, pues tiene otros propósitos de vida, tal vez es conseguir mucho dinero, la fama, etcétera, ¿no? Pero cuando uno cambia su perspectiva de vida y se deja que Cristo entre en uno, pues entonces los propósitos cambian rotundamente. Definitivamente, porque
Básicamente hay una transformación no solamente de los hábitos, sino incluso también de la mente y de los impulsos de la mente, ¿no? Que no es una transformación, ¿cómo decirlo?, automática, sino es un proceso. Bueno, lo veo de esta manera. Te lo pongo, yo antes estudiaba contaduría pública y mis propósitos eran diferentes en mi vida, ¿no? Cambio a estudiar teología, entonces mis propósitos cambian 180 grados. Yo lo veo así en la vida cristiana igual. Eres de los arrepentidos. De los arrepentidos. Yo creo que igual agregaríamos que la frase, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es decir, personalmente creo que si yo no tuviese una conexión con Jesús, no tendría el sentido de vivir. Porque en Jesús uno encuentra la verdadera felicidad, la verdadera paz. Incluso en 1 Corintios nosotros encontramos de que en este mundo estamos angustiados, pero no estamos desesperados. Sí. Entonces, lo que marca la diferencia en la vida es Cristo Jesús. Pues, podemos decir tú, en Cristo Jesús es hacer suyo el modo de vida de Cristo. Correcto. Nosotros no podemos cumplir la ley de Dios porque somos falibles. No tenemos la capacidad para hacerlo. Sin embargo, cuando Jesús vino y Él cubrió los requisitos, los requerimientos de la ley de Dios, entonces Él nos ofreció a nosotros la justicia, digamos, el hecho de que Él fue justo con la ley de Dios. Ahora nosotros, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, hacemos nuestra la justicia de Cristo, que no es un mérito nuestro, es el mérito de Jesús. Lo que significa que ya la ley no puede condenarnos a nosotros, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo y lo que nosotros aceptamos. ¿Es eso cierto, no? Sí. Muy bien. Vamos a contestar una pregunta después del siguiente bloque. Y esta pregunta es muy interesante, ¿no? Porque continúa ahí en el versículo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Básicamente lo que vamos a contestar es, ¿qué significa andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Esta dualidad que siempre existe en Pablo, ¿no? La carne y el Espíritu. La ley, digamos, de condenación, la ley de gracia o la gracia, el estar guiados por Jesús, por Cristo, digamos, por el Espíritu de vida, como él habla aquí en el versículo número 2, y el ser guiados por la ley del pecado. Eso lo vamos a responder después en el siguiente bloque, perdón. Antes de eso, nos gustaría que nuestros televidentes también nos acompañen, puedan colocar sus comentarios en nuestra página de Facebook y al regresar contestaremos esta pregunta. ¿Por qué significa básicamente vivir conforme a la carne, vivir conforme al Espíritu, y no conforme a la carne? Não é fácil estar longe de casa. तर जब नयाँ साथीहरू भेटिन्छ अनि नयाँ संसार बिस्तारै पत्ता लाग्दै जान्छ, что Бог всегда будет там, где вы находитесь. A veces somos más parecidos de lo que pensamos. И разные, как никогда не представляли. Nous sommes tous fils et filles d'un même Dieu. Kaji tujibon subana ban Zambi umorhel. Tujibalongeshi, tujibalongi. Filhos, pais, estrangeiros. We are far from home, but here, at the University of Montemorelos, we feel we are closer to our future home. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Gracias nuevamente por seguirnos, por acompañarnos. Antes de irnos al corte estábamos con la pregunta, ¿qué significa andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne? Vamos a comentarlo en este momento. Brian, ¿tú qué piensas que significa esta frase? ¿Por qué es importante para el cristiano entender esto? No andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues es importante porque te permite hacer un parteaguas en tu vida, hacer un antes y un después. Pero ¿qué es ese después? Sería la tónica de la pregunta, ¿no?
Para mí sería prácticamente ser un amigo de Jesús, pero ir más allá, porque pues uno debe decidir a sus amistades. Desde chicos los padres nos vienen diciendo eso, pero ahora al ámbito espiritual prácticamente sería no rehuir al llamado de Dios. Digamos, nosotros elegimos quién va a estar con nosotros, a quién decidimos como amigo, por decirlo de otra forma. Michael. Pues los que dice Romanos 8, versículo 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y me interesa que el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Un contraste. ¿Cuáles son esas cosas de la carne? En términos prácticos, ¿cómo lo entenderíamos? Pues para mí las cosas de la carne son los deseos que tenemos que hacer siempre y queremos hacer, aunque queremos hacer el bien, pero no nos van a poder hacerlo, porque tenemos el deseo de la carne. Pero si tenemos el deseo del Espíritu, vamos a hacer el bien, pero no es nosotros que vamos a hacer, es con la ayuda del Espíritu Santo que vamos a poder hacer los bien. Ya no nuestros deseos, sino lo que el Espíritu Santo impulsa en nosotros. Sí. Yo creo que es importante recordar que al principio de este trimestre estudiamos la condición humana. La condición humana está expuesta al pecado y a la carne. Entonces, al conectar esa lección que estudiamos hace algunas semanas anteriores y conectando la carne o el espíritu, es importante entender que por nosotros mismos no vamos a lograr nada, porque nuestra tendencia es hacia el mal. Entonces, necesitamos esa frase en Cristo Jesús en nuestra vida para que entonces cobre sentido el Espíritu en nuestros corazones. En ese momento, ya quien reina en nuestras vidas ya no es la carne, ya no es nuestros deseos, sino el Espíritu. Y el hecho de que nosotros ya no vivamos por nuestros impulsos, no quiere decir que no vamos a tener luchas, seguiremos teniendo las luchas, ¿no? Pero quien gobierna es el Espíritu, quien nos impulsa a hacer las cosas es el Espíritu de Dios, ¿no? Y es ahí donde cobra significado el versículo 6, ¿no? El ocuparse de la carne es muerte, porque significaría regresar a la condenación de la ley, ¿no? A dejar a un lado la vida que Cristo nos ha dado, la justicia que Cristo nos da, su justicia, su manto de justicia, por decirlo de otra forma, y no adoptar, digamos así, lo que ahora Dios quiere hacer en nosotros a través de su Espíritu. El versículo 6 dice que ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿De qué manera el cumplimiento de esto nos ayuda a nosotros y nos da libertad? Porque en cierto modo no significa tampoco de que la ley quedó obsoleta. Hace unas semanas estudiábamos, Pablo le decía a los hermanos de Roma, entonces si ya no vivimos bajo la ley, ¿quiere decir que vamos a pecar? Y él dice, de ninguna manera. Entonces, ¿cómo el cumplimiento de la ley nos da cierta libertad? Pues podríamos decir que antes de que se cumpliera la ley o la profecía o la promesa, como lo queramos ver, pues nosotros los humanos estábamos condenados a muerte, no teníamos otra opción. Viene Cristo, cumple la ley, viene a hacer su misión, muere por nosotros, entonces da la oportunidad de que el humano accese a otra opción. Antes ya no solo era uno o uno, ahora es uno o dos. Entonces tienes la libertad de elegir vida, como menciona aquí el versículo 6, vida y paz, o mantenerte sobre el mismo camino de la muerte. Tienes la libertad de cambiar tu rumbo de vida, tu destino. Pablo lo había dicho en Gálatas, de hecho habíamos comentado tiempo atrás que Gálatas era como un bosquejo, digamos así, fueron las primeras ideas que Pablo empezó a desarrollar, que luego, más bien que Pablo comenzó a plantear, que luego las desarrolló en Romanos cuando se las envió a los hermanos a Roma, ¿no? Y Pablo decía en Gálatas que los frutos del Espíritu, de aquellos que andan bajo el Espíritu y no bajo la carne, son gozo, paz, paciencia, benignidad y todo lo que nosotros hemos conocido, que incluso hasta cantamos, ¿no? Y con esas cosas, dice él, bajo tales cosas no hay ley. Más o menos está relacionado con lo que tú dices, supongo, ¿no? Porque son frutos que nacen del Espíritu Santo. No son forzados, son parte natural, no tenemos que estar obligados y pensar, ¿cómo le voy a hacer?
surgen porque el Espíritu de Dios está. Y fíjate que ahí es cuando uno rompe el esquema que dice, mucha gente piensa que somos salvos por las acciones que nosotros hacemos, pero esto que tú mencionas de los frutos prácticamente son el resultado de la fe que nosotros podemos tener u obtener a través de Cristo. Entonces, prácticamente ahí rompes el esquema de que no por acciones vamos a ser salvos, simplemente las acciones van a ser un resultado de la fe, de la justificación por la fe. De justificación por la fe. Y, sí, y conectando esto con la ley de lo cual habla Pablo, creo que él menciona constantemente que la importancia de guardar de la ley, pero mencionando que el hombre por sí mismo no va a poder guardarla. Entonces hoy en día muchos jóvenes y mucha gente se pregunta, yo no voy a la iglesia porque no puedo guardar la ley. Es imposible. Pero Pablo dice, bueno, ok, si te es imposible, tú necesitas a Cristo para que así tú puedas guardar la ley de Dios. Porque lejos de Dios no vas a poder guardar la ley. O sea, Cristo no solamente vivió una vida, válgase la redundancia, que nos permite ahora a nosotros poder ser justificados, ser declarados justos bajo la justicia de Él, es decir, tomar la justicia de Él como nuestra, sino que además nos ayuda para ir siendo justos. Lo que dice, nos aplica esa justicia. Es decir, cuando nosotros aceptamos a Jesús, recibimos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo va haciendo esa transformación en nuestras vidas, de tal forma que lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, el Espíritu lo logra a través de su poder en nosotros. Eso nos da cierta paz, ¿no? Porque definitivamente como seres humanos no tenemos fuerza para hacer algunas cosas que sabemos que debemos realizar. ¿Cuál creen ustedes que es el punto de la salvación entonces en Romanos 8? ¿Cuál es la esencia de lo que Pablo quiere decirle a los hermanos de Romanos en este capítulo? Que elijamos si queremos ser amigos de Dios o no. Que elijamos si queremos. Nosotros tenemos la libertad de... Sí, porque prácticamente Dios no hizo robots en este mundo. Dios hizo seres humanos con la libertad de poder elegir. Y entonces Dios te dice, aquí están las cosas sobre la mesa, hijito, tú decides, yo quiero que seas salvo, aquí está la oportunidad, aquí está el regalo, ya es tu decisión si lo quieres tomar o no. Y pues Romanos 8 prácticamente te dice, ¿sabes qué? Si tú decides las cosas de la carne, vas a ser muerto, si decides las cosas de la vida, vas a tener la vida. Y yo creo que alguien en un buen juicio pues va a elegir la vida, ¿verdad? Finalmente. Entonces pues como seres humanos es eso, en Romanos 8 nos dice, decide ya, es tiempo. Déjate de vanidades, déjate de cosas del mundo, es momento de que te pongas a actuar en tu salvación. Muy bien. Y nada más haciendo una acotación que no significa necesariamente de que una vez que decidamos vamos a dejar. No significa que seremos perfectos. Pero hemos decidido por Cristo. Incluso añadiendo un poquito a eso, en Filipenses ahí se menciona, aquel que empezó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta que Cristo venga. Es decir, es un proceso, no es de que tú tomas la decisión de entregarte a Jesús y ya eres salvo, sino que el Señor va a ir obrando en ti si tú decides por el Espíritu y dejas a un lado la carne. Y ahí entra la frase de Pablo que dice que de Dios es tanto el querer como el hacer. Sí. Es fe en Cristo y debemos andar por el Espíritu Santo. ¿Tú crees que ese es el tema central de Romanos, básicamente, sí, ¿no? Sí. Y es que una cosa es muy importante que como cristianos no olvidemos, ¿no? Que no dependemos de nosotros mismos para la salvación, dependemos de Dios para todo. Fue Él quien nos impulsó para arrepentirnos a través del Espíritu Santo, fue Él quien nos movió para confesar nuestros pecados, fue Él quien dio la provisión para que alguien pagara por nuestros pecados, y además de eso, es Él quien nos da las fuerzas para continuar. En pocas palabras, hay muchas personas que nos están viendo, jóvenes universitarios, otras personas en diferentes partes del país, aquí en México, pero también en otros lugares. En pocas palabras, de lo que hemos estudiado durante esta semana y lo que hemos repasado en este estudio, ¿con qué se quedarían ustedes que sería tanto importante para ustedes como para alguna persona que nos está viendo? Empecemos el que quiera comenzar más bien. Bueno, yo me quedo con lo siguiente, Ajá. de que soy un pecador, pero Cristo Jesús me salva. Que mis tendencias son hacia la carne, pero el Espíritu de Dios me ayuda a que yo pueda ser salvo en algún momento. No desesperarnos por eso, ¿no? Básicamente. Sí, para mí la salvación viene de la fe
Y Cristo nos amó a todos, por eso envió a su único Hijo para morir para nosotros en la cruz. La salvación es amor y fe. Lo que dice en la Biblia, ¿no? En esto se demostró el amor de Dios, ¿no? Que cuando éramos pecadores, Cristo vino a morir por nosotros, ¿no? Si Dios dio a su único Hijo para morir en nuestro lugar, por supuesto que está más que dispuesto a ayudarnos para alcanzar esa salvación. Me voy a quedar con dos cosas prácticamente que van conectadas. Romanos 8 también, bueno, durante la lección en el estudio de la semana, nos hacía referencia a Colosenses 3:5. Le voy a dar lectura. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pues lo primero que me quedo es tiempo de cambios en tu vida. Lo que tengas que dejar, déjalo. Y la segunda cosa que me voy a quedar en esta lección es un pensamiento que venía ahí mismo. Dice: meditar en las actitudes de Cristo, tanto en vuestros pensamientos como en nuestra forma de vida, construye una amistad con Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Dice por ahí: dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú quieres ser un hijo de Dios, entonces pues hay que andar con Dios. Y definitivamente, a veces tenemos miedos a hacer cambios, ¿no? En nuestras vidas. Hay personas que nunca deciden bautizarse porque tienen miedo a que no van a poder responder, digamos, a lo que Dios espera. Pero no deberíamos tener miedo, porque no es lo que nosotros vamos a lograr, es simplemente aceptar a Jesús, es entregarle a Él la voluntad, y entonces Él, a través de su Espíritu Santo, comienza a lograr esos cambios que no hemos podido lograr por nosotros mismos. Esos cambios que quizás hemos deseado siempre, y todos los cristianos lo deseamos, ¿no? Y todos los cristianos pecamos. Sin embargo, como dijo Pablo en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Para aquellos que han decidido a Cristo Jesús en su vida, ¿no? Los que no andan conforme a la carne, que no se dejan guiar por sus impulsos, por sus deseos, que quieren abandonar su vida, la vida de pecado o los deseos de la carne, lo que mencionaste ahí en Colosenses, sino conforme al Espíritu. Aquellos que desean que el Espíritu Santo sea el que los impulse, el que los motive, el que los guíe hacia una vida diferente. Muchachos, muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. Gracias por sus aportes. Vamos a agradecer a las personas que nos han estado viendo durante estos minutos, y les seguimos esperando en el próximo estudio de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Recuerden que no importa si quieren hacer cambios en sus vidas y creen que no van a poder, pueden hacerlo cuando entregan sus vidas a Dios. Gracias por acompañarnos.